no se conecta. Así que voy como ayer, voy a compartir. Hola, mi amor. ¿Cómo, Gaby? No, estaba saludando a mi hijo, perdón. No, está bien. Voy a compartir de vuelta, vamos a seguir viendo la misma página. Es una página que si ustedes se van a meter, dice que no es segura, pero la estuve leyendo y la información que tiene, no, esta Kashima University, no sé ni de dónde es, porque la verdad que no tiene registro y si ustedes ven arriba, en donde habla, dice no seguro. Pero bueno, la computadora tiene antivirus, no estamos viendo nada y teóricamente más o menos la información es bastante confiable en lo que da, o sea que si de repente ustedes quieren ver algo, está bastante completo todo lo que tiene de componentes de freno y circuitos de freno. Estamos viendo la parte trasera, así que vamos a ver todos los componentes. Están muy bien diferenciados los componentes y la imagen es buena. Esto es lo que ustedes se van a encontrar en el vehículo, por ejemplo. Esto es la chapa que va sujeta al eje para poder montar los frenos. En este caso puntual, es un auto viejo. Esta parte de acá, que vamos a traer el lápiz, así podemos mostrarles. Esa parte son los reguladores de freno. Reguladores de freno mecánicos, ¿sí? Acá va a ingresar en este agujero, tienen el tubo de conexión, o sea, el caño de freno, y ahí los 4 bulones donde va a fijar el cilindro de freno. Acá tiene un tubo guía para el cable de freno de mano, ¿no? Y esto que tienen acá vendría a ser el palier. O sea que por la forma que tiene, esto es un auto viejo y puede llegar a ser algo única o algo de eso por el tipo de sistema que tiene. Y fíjense que en la parte de abajo del portafreno tiene 2 agujeros. Ahí es donde van a ir abulonadas las cintas. ¿Por qué van a ir abulonadas? Van a ir fijas ahí. Y como tiene estos reguladores de freno tan arriba, dependiendo del diámetro del tambor o la campana, estos tornillos que va a tener acá también van a ser excéntricos. Cuestión que yo pueda arrimar la cinta de abajo para después poder arrimarla de arriba. Ya este tipo de frenos o de sistemas de arriba de cintas no está más. Pero no está más mostrarlo, por ahí si en algún momento lo ven, van a saber a qué hace referencia tantos reguladores. Acá tienen un plato de freno ya mucho más moderno. Esto es la masa, en la punta de eje donde va a montar la masa. Tienen el cilindro puesto, el cable de freno a mano y abajo ya tiene el soporte fijo, ¿no? Para apoyar para armar la cinta. Me gustó esto, que está bien despiezado, lo pueden ver bien. Yo se lo traté de mostrar en el banco o viéndolo en la mano y por ahí acá se puede apreciar mejor. Acá entra el caño va a entrar el caño de conexión de la parte hidráulica. Dice rosca para el latiguillo de freno, o sea, o el caño de freno, la conexión. El purgador, esto sí se lo mostré en la mano, y este es el cuerpo del cilindro auxiliar o más conocido como cilindro de freno. Internamente, esto es una superficie rectificada, va a tener un resorte, tiene los 2 émbolos o los 2 pistones, y el caso, para efectuar el sello, cuando yo ingreso el líquido y que esto transmita desde el medio el movimiento hacia aquí y el movimiento hacia acá, ¿sí? Va a tener esta parte, la cual está denominada retén.
Eso va a ser lo que nosotros llamamos comúnmente en la jerga cubetas. Las cubetas pueden estar puestas, es un anillo puesto sobre el pistón o puede ser plano y puede estar puesto en esta parte. Para que no ingrese tierra, polvillo y todo lo demás y no estropee la parte interior del cilindro, tienen los guardapolvos. Esas son protecciones para evitar que entre tierra o raye todo el interior del cilindro. Y en caso de que exista una pérdida de líquido, trata de que la pérdida de líquido quede en el guardapolvo para no estropear todo el elemento de fricción. Para que quede en el guardapolvo, la pérdida de líquido tiene que ser muy poca. Si la pérdida de líquido es grande, no lo va a retener. Acá tienen otro sistema de frenos, en lo cual, en vez de ser doble, el bombín es de uno solo. Vuelve a tener el pistón, la cubeta y el resorte, pero no tiene conexión para el otro lado. Del otro lado lo que tiene es el regulador. Por ende, para accionar el freno, este plato de freno, puntualmente, tiene un bombín en la parte superior y uno en la parte inferior. Entonces, ¿qué va a hacer? Este va a ejercer presión para allá y este va a ejercer presión para acá. O sea que la cinta, en vez de abrir las dos del mismo lado, va a abrir una del lado opuesto al otro. Y en esto que está acá, se va a montar el tambor de freno, la campana. ¿Se va entendiendo? ¿Hasta ahí alguna pregunta? El anterior, yo quería, ¿cómo se llamaba? Que no lo vi. Este dice bombín de émbolo y el de arriba que decía. El que vimos primero, bombín, Sí. bombín doble. Ok, perfecto, gracias. Bombín de freno, ¿ves? Solamente no dice, no identifica uno, pero bueno, acá lo que hace es generar presión sobre los dos émbolos. O sea que este es el que estamos viendo ahora, es el más común, Gabriela, de todo. Esto es la gran mayoría de vehículos tienen esto. No quiere decir que esto no exista. Existe y existe. Cada vez es menos probable que un vehículo nuevo esté montado esto, pero podés tener un vehículo antiguo que tenga este sistema. Seguimos. Bombín de doble émbolo, ¿no? Que es el primero que vos viste. Viste que este era el diagrama que tengo acá. Este que está puesto acá es el que viste primero, por eso se llama doble. Sí, sí. Es el que es el más común de todos los autos. Ahora, hay un bombín, cuando estábamos hablando, ¿se acuerdan quién fue quién era el que habló sobre cómo se comportaban las fuerzas de un cilindro hidráulico? Cuando agarramos que las primeras clases, había una regla, una norma que se hablaba sobre las presiones, cómo lograr... Que los líquidos no se comprimen. Claro, que los líquidos no se comprimen. ¿Quién fue el que más o menos... Pascal. Muy bien, Pascal. Entonces, ¿te acordás que venía directamente ligado al diámetro? Eso no me acordaba. Bueno, pero ¿te acordás que en el dibujito daba el ejemplo de que el líquido no se comprime, pero aumenta la fuerza si yo cambio de diámetro? Sí. Muy bien. Entonces, alguien cuando diseñó el freno, dijo que podemos, pensando en Pascal, vamos a poner un bombín de émbolos escalonados, también denominados de tipo diferencial. Su composición es idéntica a un bombín doble de émbolo, pero emplea pistones de distintos diámetros. O sea que va a tener un pistón de un diámetro y el otro pistón del otro diámetro. De esta forma, ¿qué es lo que quiere lograr? Está contemplando la posibilidad de contrarrestar las diferencias de fuerza
que existen en el primer accionamiento del freno, que vendría a ser la zapata primaria y la secundaria, y siempre tiene un pequeño delay o un retraso de la aplicación de fuerza. Entonces, ¿qué generó con esto? Hizo así. Este es el bombín doble de émbolo común, en lo cual el diámetro es parejo en todo el cilindro, y le puso un bombín con diámetro escalonado, en lo cual un émbolo tiene un diámetro, que es el de la zapata primaria, y la zapata secundaria tiene un diámetro mayor. ¿Qué dice entonces? Si cuando yo aumento el diámetro, aumento la fuerza. Entonces, ¿qué va a hacer? Cuando esto empieza a realizar el movimiento, este tiene un diámetro menor, tendría menos fuerza, pero es el primero que ataca porque tiene más presión. La presión viene del cilindro principal. Por ende, va a tener más presión. Para compensar la presión de más que tiene este, ¿qué le puse? En la zapata secundaria, un diámetro más. Va a tener mucha más fuerza y va a compensar. En este caso puntual, ¿sí?, se lograba estabilizar y que las dos cintas acoplen al mismo tiempo y cuando ejerzan la parte de la fricción la hagan igual. Después alguien dijo, no, esto no es tan real y es un lío andar maquinando, o sea, la matriz de esto llevaba mucha plata y no tenía tanto beneficio, así que volvieron al bombín doble del mismo diámetro. No le dieron, ¿no? Dice, la entrada de suciedad dentro del freno de tambor, así como la falta de mantenimiento del líquido de freno, y los largos periodos que no trabaje pueden provocar que el bombín o los pistones dentro del bombín se queden trabados. Esto va a manifestarse de que una rueda trasera va a frenar menos o más o no va a frenar nada. ¿Dónde se van a encontrar con esto? Normalmente se encuentran cuando los vehículos en la actualidad, una vez por año, tienen la BTV o la verificación técnica obligatoria o el RTO, ¿no? Cuando uno tiene que llevar el vehículo. Acá es donde saltan este tipo de problemas. Entonces, debido a eso, ahora habría que hacerle un poquitito de mantenimiento al sistema de freno. Lo hacen no porque nosotros no tenemos esa costumbre. Nosotros normalmente lo que hacemos es reparar cuando ya está con el defecto, cuando se rompió o cuando ya no anda. Normalmente todo el sistema de freno, todo lo que estamos tratando de ver en la parte teórica, vendría a ser el mantenimiento preventivo. Y no estamos acostumbrados o no tenemos no sé si la costumbre, no sería una costumbre tratar de hacer un mantenimiento preventivo, pero no estamos, no creamos el hábito de hacer un mantenimiento preventivo. Vamos a dar un pequeño ejemplo, ¿no? ¿Ustedes hacen mantenimiento preventivo en su hogar? O en el caso de Gabriela, que es una mujer, ¿haces un mantenimiento preventivo hacia la estética tuya? O en el caso del hombre, de Carlos, si hace un mantenimiento del hogar o si hace un mantenimiento preventivo de su salud, ¿no? O sea, si vas a un chequeo médico periódico, o en el caso de Gabriela, decir, no, mirá, ya estoy pasando los 30, me van a empezar las arruguitas, me voy a empezar a poner una crema, algo de eso. ¿Lo hacen o no lo hacen? Sí, cremas uso, pero me parece que no estarían dando el resultado que yo esperaba. Sí, claro. Bueno, en el vehículo, ¿sí?, o en todos los sistemas mecánicos, está lo mismo. Cuando uno usa un producto, ¿no? Ya viene el ejemplo que vos estás dando, por ejemplo, que no está dando el resultado que uno espera. Normalmente cuando uno interviene en el vehículo
o pone algo, tenés lo original o los repuestos alternativos o todo lo que deviene en el uso, ¿no?, de cualquier cosa que te lleve el mantenimiento. En el auto pasa exactamente igual. Uno dice, se corrió la pantalla, uno dice que tendría que hacer mantenimiento preventivo. Muchas veces el mantenimiento preventivo no cumple con la función, o bueno, uno dice, voy a hacer esto, ¿para qué? Para que me dure más. Y muchas veces no es tan así. Esto en sí se hace un mantenimiento preventivo pura y exclusivamente por seguridad, no porque va a durar más o va a durar menos, porque en sí esto tiene estipulado la vida útil. Y la vida útil, como es un elemento de fricción, los frenos, va a depender mucho cuánto dure de la forma en que yo lo use. Si yo mantengo las normas vigentes de tránsito, de que en la ciudad hay que andar a 40 kilómetros por hora, que darle prioridad al peatón, mantener las normas de tránsito, quién tiene paso en las esquinas. Cuando yo circulo en un camino o algo que hay una rotonda, quién tiene prioridad en la rotonda. Un montón de cosas que uno teóricamente las tiene que tener el conocimiento básico cuando saca su primer registro o cuando se interioriza para poder circular, los frenos durarían mucho más. Lo primero que hacemos nosotros es que por una cuestión de la vida estamos acostumbrados a andar a 1000 por hora, o sea que siempre andamos más fuerte de lo que necesitamos. ¿Por qué? Porque si vos andas fuerte en los 100 metros que tiene la cuadra, cuando llegamos a la esquina quedan dos posibilidades. O paso como vengo, o tengo que frenar mucho para poder bajar la velocidad del auto. Si paso como vengo, puedo llegar a pasar a ser partícipe en un accidente. Ahora, ¿vieron cuando hay accidentes? Se hace una pericia. En sí la pericia lo que quiere determinar si sí o sí fue un accidente y no fue un incidente. O sea, la diferencia entre accidente e incidente es que sea provocado por algo que es ajeno. Un accidente es algo que no estuvo pensado o algo que pasó porque tenía que pasar, decimos nosotros. En cambio, un incidente puede llegar a ser los frenos en mal estado, exceso de velocidad, no cumplir con las normas de tránsito como cruzar un semáforo en rojo, como no darle paso al que tiene prioridad de paso. Así que bueno, lo preventivo lo podemos hacer, pero siempre y cuando lo preventivo viene de la mano de la correcta utilización del vehículo o el accionamiento de los frenos. Así que vamos al componente, las zapatas de freno. Conocidas también como mordazas, en el caso de que el freno sea de disco en vez de tambor, ¿sí? ¿Dónde se alojan estas? En el caso de las zapatas, en el plato de freno, que fue lo primero que vieron, y en el caso de las mordazas o pinzas, en el caliper. Están formadas por dos placas de acero o de aleación ligera. ¿Por qué de aleación ligera? Porque puede influir, por ejemplo, en los motovehículos, o más conocido como una moto, o en autos deportivos de muy alta gama, que lo que quieren es que no tenga peso de más, nada, ningún componente del vehículo o en competición, pueden ser de aleación ligera. Aleación ligera es algo que pese menos que el acero o el hierro. Puede ser aluminio, SAMAC, componentes de plástico, hay un montón de componentes que son ligeros, ¿sí? Se sujetan en algún lado, como ser el portafreno, puede ser plato, caliper o cualquier cosa, y permiten el movimiento de ellos mediante el accionamiento de la parte hidráulica. Están recubiertas por algo denominado forro o ferodo, ¿sí? Conforman la superficie de fricción con el tambor y en ella se produce el principal desgaste del conjunto, que puede ser menor
o mayor debido a la función al cual fue diseñado, ¿sí? Y el tamaño que tenga o la sección que tenga de frenado, o sea, la superficie que apoya, ¿sí? Si la superficie es mayor, el desgaste puede ser menor. Si la superficie es menor, el desgaste puede llegar a ser mayor. Acá tienen lo que vendría a ser el patín propiamente dicho, en este caso es de acero, y esto vendría a ser el forro o el ferodo, que es el elemento de fricción. Esto habíamos dicho que puede estar sujeto de dos formas. Este caso puntual, que ya lo vieron, está pegada, y este otro caso está sujeta al patín mediante remaches. ¿Alguna pregunta? No. Muy bien. Para garantizar una correcta efectividad de freno, las zapatas de freno deben cumplir con los siguientes requisitos. Número 1. Equilibrio entre resistencias de la fricción o abrasión y el desgaste. Debe ofrecer una duración razonable, ¿sí? En lo cual la duración razonable de una zapata de freno, no de una pastilla de freno. La parte trasera del vehículo, que está compuesta por el tambor y la cinta, aproximadamente de 100.000 kilómetros. Si dura menos de eso, dice que o se usó mal o usamos el auto y nos olvidamos en algún momento del freno de mano puesto. Pero como mínimo tiene que durar 100.000 kilómetros. Resistencia al cincelamiento para evitar que durante su funcionamiento no se produzcan deformaciones y desprendimientos del material. O sea que tiene que estar, para que entiendan el cincelamiento y no el desprendimiento. A ver, aparte de Gabriela, ¿alguno cocina de los hombres que estamos en el grupo o no? Sí. Sí, muy bien. Diego y Carlos, los dos. ¿Saben hacer tortilla? Sí. Muy bien. ¿Qué hay que ponerle a la tortilla para que cuando la corte no se separe toda y parezca una ensalada rusa? Huevo. Muy bien. ¿Por qué? Porque el huevo hace que esto se adhiera, ¿sí? Bueno, la resistencia de esto la tiene que tener en las cintas para que la cinta no se degrade, no se vaya desprendiendo. Se puede gastar, pero no se tiene que ni partir ni separarse los materiales que están unidos. ¿Se entendió el ejemplo o no? Sí, sí. Bueno, estabilidad térmica. Deben resistir los cambios de temperatura durante su funcionamiento sin sufrir deformaciones y padecer poca dilatación, especialmente a altas temperaturas. Así que esto lo da la estabilidad térmica. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, podemos venir en el auto frenando mucho y podemos pasar en una esquina y ¿qué pasa? Hay un charco de agua o empezó a llover o lo mojamos. ¿Sí? Esos cambios de temperatura tienen que resistirlo bien la cinta. Leve compresibilidad para permitir que el ferodo absorba posibles vibraciones y irregularidades de la superficie de fricción del motor, ya que no tiene que ser blandito como una esponja. Si yo quiero hacer fuerza, en sí no se tiene que comprimir mucho, tiene que ser muy poca. Luego tiene que tener un coeficiente de fricción adecuado y estable. Debe amoldarse a las características del vehículo, tales como el peso y la velocidad. Y así como tiene que permanecer estable en todo el rango de temperaturas y presiones al cual puede ser sometido. Por último, tiene que tener ligereza, tal como reducir dentro de lo posible la masa para la suspensión del vehículo, o sea, no agregarle mucho peso al vehículo, porque todo peso, cuando está en movimiento, después voy a necesitar de más fuerza para detenerlo. ¿Se va entendiendo hasta ahí? ¿Alguna pregunta?
No. Para obtener dichas prestaciones se emplean diferentes tipos de materias primas para poder fabricarlas, ¿sí? Y principalmente se pueden clasificar en 3 grupos, ¿sí? Uno son fibras, cargas y aglutinaciones. Así lo puedo determinar de qué está compuesto el material de fricción. Las fibras representan aproximadamente el 25% del compuesto y a través de sus ramificaciones se unen al resto de los materiales. ¿Qué aportan? La estructura y la fricción necesaria. Pueden ser metálicas, textiles o minerales. Y las más empleadas son la lana de acero, la fibra del latón, la fibra del Kevlar y la fibra de vidrio. Acá tienen un dibujito más o menos de la materia prima. Así que el elemento de fricción no es uno solo, sino que hay varios componentes y los tienen que unir. ¿Alguna pregunta? Nada. Bueno, las cargas. No, profe. No. Las cargas. Combinan los materiales minerales, metálicos y lubricantes. Representan el 60% del ferodo, los materiales minerales, el 60% del ferodo. Los materiales minerales y metálicos aportan resistencia mecánica, ¿no? O consistencia al conjunto, determinando la resistencia que no se degrade, no se parta, no se separe. El grado de abrasión y la resistencia a las altas temperaturas. Si yo tengo la carga puesta, tenemos en cuenta que podemos compararlo con el grano de una lija, ¿no? Según el número, una lija raya más o raya menos, ¿sí o no? O saca más metal o menos metal. Sí. Sí, sí. Muy bien. Con los lubricantes se determina el coeficiente de fricción en función al rango de la temperatura. O sea que esto sí es importantísimo. Los compuestos van a estar de la mano preparados para la temperatura de trabajo y el peso del vehículo. Los materiales más utilizados para todo esto son el óxido de aluminio, el grafito, el sulfuro de zinc, el caucho nitrílico y las virutas de latón. Todo esto controla las temperaturas y aunque no lo crean, sirven de lubricante. ¿Qué se trata de evitar con esto? El ruido molesto que a veces tienen, por ejemplo en los autos ya se está escuchando muy poco ahora, cada vez hay componentes más nuevos, pero antes también se escuchaba. Pero ¿en dónde se escuchan mucho? Por ahí en el transporte público, en los colectivos o algo de eso, y cuando frenas, que hace unos ruidos feos, se debe a esta parte del componente. Ahí tienen los dos dibujitos que tienen. Y bueno, los aglutinantes. Tienen como función la función del huevo, aglomerar el resto de los materiales. Normalmente se emplean materiales orgánicos y los más habituales son las resinas, tanto secas como húmedas, diferentes como puede ser el caucho, la cera o los aceites. Esto es lo que se utiliza, la función del huevo para que esto se una. Ahí tienen la materia prima, la fotito de la materia prima. ¿Alguna pregunta? No. Bueno, dice, puesto que las zapatas son elementos que sufren No, profe. mayoritariamente el desgaste propio de la fricción, es necesario su inspección y probable sustitución durante la vida del vehículo. Los síntomas para reconocer una zapata desgastada son
un nivel bajo en el líquido de freno, sin sufrir ninguna fuga. ¿Por qué? Porque si esto es un sistema hidráulico, y yo lo que estoy haciendo, puse una parte que es un regulador automático de freno para arrimar la cinta, porque se desgastó, los cilindros van a trabajar más afuera. Para que trabajen más afuera quiere decir que tienen mayor volumen de líquido, mayor cantidad de líquido dentro del cilindro. ¿De dónde sacó ese líquido? Del depósito. Por ende, lo que va a hacer es bajar el nivel de líquido del depósito. Por el mismo motivo, el depósito tiene un sensor que indica el nivel de freno. O sea que si a mí, yo vengo andando con el vehículo, se me prende el aviso en el tablero de que el líquido de freno está por debajo del nivel mínimo, le puedo agregar líquido. Pero lo primero que tendría que corroborar, acuérdense que esto es una advertencia, un aviso, y sabiendo, no siendo propietario del vehículo, porque por ahí el propietario no leyó el manual, va y le agrega líquido de freno. Pero dedicándome al servicio o la reparación de vehículos, lo que tendría que hacer es decir, bueno, te falta líquido, pero espera, vamos a ver primero si no pierde líquido, hacer una inspección visual en las 4 ruedas, que no tenga nada manchado, transpirado, una pérdida de líquido, luego en el cilindro principal, que también se ve, y después decir, mira, el líquido no pierde. Entonces, para mí, lo primero que tenías que ver si no tenés desgaste en los frenos. ¿Se entiende o no? Sí. Muy bien. Algunos vehículos disponen de un orificio para poder verificar si tiene cinta de freno. Este orificio en el plato de freno tiene un taponcito de goma y te permite ver, diferenciar. Espera que se lo voy a hacer con el lápiz para que lo vean. Ese es el material de fricción. Y ese es la chapa en donde está puesta. Entonces, ¿qué podés ver vos? El espesor que tenga. ¿Sí? Entonces, dependiendo del espesor que tiene, tiene una cosa. Y otro, acá, por ejemplo, tiene otra ventanita que vos podés sacar y mirar. Y si no, lo que hay que hacer es sacar la rueda y fijarse si no está gastada la cinta y listo, que es lo más, es lo mejor que uno puede hacer. En caso de que el bombín pierda líquido, lo que va a pasar es eso, que va a bajar el nivel. ¿Por qué? Porque cayó líquido afuera. Ahora, si ese líquido se escapó del guardapolvo y contaminó la campana de freno, acuérdense que la cinta, la zapata de freno, perdón. Acuérdense que la zapata de freno y todo es un elemento que tiene que trabajar en seco. ¿Por qué? Porque yo le pongo aceite o cualquier cosa, hago que no cumpla con el coeficiente de fricción. Ya el coeficiente de fricción en la lubricación lo tiene en la elaboración. Así que esto, ¿qué tengo que hacer? Por norma, reemplazar la cinta. Acuérdense que después vivimos acá y nuestra realidad puede ser otra. Así que lo que tengo que hacer es lavarlo bien, descontaminarlo. ¿Con qué descontamino? Pura y exclusivamente con agua. El líquido de freno, si le pongo nafta, gasoil, alcohol, thinner, cualquier cosa, se contamina peor, se hace un engrudo y no lo puedo sacar. Así que sí o sí lo tengo que lavar con agua. Me salpica líquido toqué líquido de freno sin querer, lo puse en la mano, me entró en el ojo o lo que quiera, lo que tengo que hacer es enjuagarme con abundante agua. Se cayó líquido de freno arriba del auto, me manchó la pintura, ¿qué tengo que hacer? Ponerle mucha agua, porque si no actúa como removedor. Así que tengan en cuenta que sí o sí lo que neutraliza el accionamiento del líquido de freno es el agua. Y acuérdense también que lo que no tienen que tener dentro del circuito de líquido de freno, como Carlos hizo una pregunta el otro día, es agua. Bueno, acá marca de los resortes de retención, ¿no? ¿Para qué? Para que la cinta vuelva a su posición después del accionamiento.
Acá tienen un sistema de regulación por cuña. ¿Qué tienen acá? Un juego de herramientas que vendría a ser para poder retirar los resortes o montar los resortes si estamos haciendo la reparación del vehículo. ¿Alguna pregunta? No, por ahora no. Nada. Bueno, No, profe. bueno, hasta acá llegamos con la parte de las zapatas de freno, ¿sí? Esto está grabado. Este título que está acá arriba, ¿no? Kashima campoesina.com /mod/blog bueno, es el sitio, ¿no? Me parece recomendable, ¿no? Si lo quieren copiar o si quieren ver algo de esto, ¿sí? Están viendo, siguen viendo la pantalla ustedes, ¿no? Sí, Sí. sí. Muy bien. Fíjense, teóricamente, ¿esto por qué debe de ser no seguro? Porque ven que dice frenos, teóricamente es un curso de frenos directamente. Va a haber partes que no se las van a mostrar. Tienen el resumen del curso, ven, tienen un calendario como que alguien lo dicta, patatín, patatán, ¿sí? Duración del curso, 10 horas y 14 minutos. Y tienen todas las partes, se ve que tiene un tutor, o esto está pensado para hacerlo en forma virtual, tienen la introducción del curso, la dinámica de freno, ¿no? Esto está bueno si le quieren pegar una leída. Acá nos queda un minuto y piquitito, ¿no? Pero para que lo vean ustedes tranquilos. ¿Ven? Acá lo que yo traté de explicarlo de la forma más simple, acá tienen un poquito de teoría, ¿sí? Cómo es, y las etapas del frenado, la transferencia de fuerza. Acá hay algo interesante, que es el cuadrito. Vienen circulando 4 vehículos, en lo cual uno tiene una carga de 29 kilos, la velocidad es de 80 kilómetros por hora, ¿no? Pero el coeficiente de fricción o la fuerza que tiene que ejercer para poder detener esto es de 5.679 kilos. Este vehículo, sí, viene a 117 kilómetros por hora, pero pesa 1.500 kilos. Miren la fuerza que tiene que hacer, 800. Este vehículo pesa 1.500 kilos, pero viene a una velocidad de 142 kilómetros por hora. Fíjense que para detenerlo, cómo tiene que aumentar la fuerza, o el coeficiente. Este vehículo pesa 1.400 kilos y viene a 119 kilómetros, y ahí tienen. O sea que va a depender del peso del vehículo, la velocidad y todo lo demás, cómo se va a detener. Acá se pone la fuerza de frenado, lo que hacíamos, cómo se reparten la fuerza, cómo se van para adelante. Así que si tienen un cachito de ganas, peguen en una leída, más que nada va a ser para